Ponte en 4, es la única forma. La voz grave del patrón retumbó en el despacho silencioso. Elena sintió la sangre hervir en su rostro. Ella sabía que había 1000 otras formas de alcanzar aquella maldita pluma debajo de la mesa. Pero los ojos cenicientos de él no pedían, ordenaban. «No quiero que raspes mi mesa con los botones del uniforme», completó. Y en aquel brillo enigmático había algo más que una simple instrucción. Era una prueba, una provocación, una línea que se cruzaba. Con las manos temblorosas, ella se arrodilló en el frío suelo, sintiendo el vestido tensarse en su espalda. En 4, vulnerable, expuesta. Y entonces sintió la presencia de él acercándose por detrás. Lo que comenzó como una orden humillante se transformaría en la historia de amor más improbable que la hacienda El Paraíso Dorado jamás haya presenciado. Pero, ¿estaría ella preparada para descubrir lo que en verdad acontecería en aquel despacho? La imponente presencia de él justo detrás era casi un peso físico. Una tensión palpable recorría su cuerpo, una mezcla de miedo y una curiosidad inquietante. Un escalofrío extraño que brotaba en su interior la hacía cuestionar. ¿Sería aquello solo una lección de sumisión o el descubrimiento de un poder que ella aún desconocía? La mesa de roble frente a ella, más que un mueble, parecía un altar donde su vida estaba a punto de ser redefinida para siempre. El calendario marcaba el año de 1901. ¿Cuál sería el sabor de este nuevo tiempo? Elena sintió el olor de la tierra mojada, entrelazado con el aroma dulzón de las flores de café, en el instante exacto en que descendió de la modesta carroza. La hacienda. El Paraíso Dorado no era solo un lugar, era su nuevo mundo, vasto y desconocido. El aire pesado y ceniciento de la ciudad de Veracruz se había disuelto en la distancia, sustituido por la inmensidad de un cielo azul sin fin y por un paisaje verde que en cada hoja susurraba la promesa de un nuevo comienzo. Un inicio incierto, sí, pero también aterradoramente nuevo y lleno de posibilidades. ¿Quién era Elena? Una joven de apenas 22 años, que cargaba consigo mucho más que la simple maleta de madera con sus pocas pertenencias. Ella cargaba el peso abrumador de la responsabilidad por su hermana menor, Anita, y la cicatriz reciente de la pérdida de sus padres, cegados por un brote de fiebre que había barrido su barrio humilde. Huérfana, desamparada y sin un centavo en el bolsillo, Elena no buscaba solo un empleo. Ella clamaba por una oportunidad, una sobrevida, un aliento para continuar. La vacante de doméstica en la legendaria hacienda El Paraíso Dorado de don Alejandro de la Vega era su último hilo de esperanza, la frontera final que la separaba de la miseria más absoluta. Elena apretaba el papel amarillento en sus manos, el corazón martillando un ritmo desacompasado en su pecho. El capataz, con su mirada gélida, ya había advertido en la ciudad. Don Alejandro era un hombre de pocas palabras, y menos paciencia aún. Haga su trabajo, mantenga la cabeza baja y no cause problemas. Quizá así dure. Aquella advertencia, grave y premonitoria, resonaba incesantemente en su mente. Frente a la casona imponente, con sus balcones blancos que parecían sonreír irónicamente, y ventanas que espiaban como ojos severos, Elena comprendió al fin la verdadera y asombrosa dimensión de aquella advertencia. Era un símbolo flagrante de poder y riqueza, algo que hasta entonces solo había vislumbrado en ilustraciones distantes, un universo entero apartado del suyo. Apenas Elena llegó a la puerta principal, una figura imponente ya la esperaba. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un chongo tan apretado que parecía desafiar la gravedad. Su vestido gris, impecablemente almidonado, daba la impresión de haber sido esculpido en madera, no cosido en tela. ¿Y la mirada? Labios finos, ojos pequeños, escudriñando a Elena de arriba abajo con una desaprobación casi palpable. Sin rodeos, la mujer disparó. «Usted debe ser Elena». Llegó con 10 minutos de retraso. Su voz era tan afilada como su propia presencia. «Soy doña Gertrudis, la gobernanta, y aquí, en la hacienda El Paraíso Dorado, entienda bien, la puntualidad no es una virtud que se discute, es una ley, innegociable».
Elena apenas logró tragar saliva, sintiendo el calor subírsele a las mejillas. «Perdón, señora», murmuró. El camino estaba muy lodoso. Doña Gertrudis no aceptó la justificación. «Las disculpas no limpian la plata ni sirven la cena», replicó, girándose abruptamente, como si la conversación estuviera terminada. «Sígame. Le mostraré sus aposentos y detallaré sus tareas. El patrón, para que lo sepa, detesta el desorden y sobre todo la ineficiencia. Cualquier error suyo, Elena, se refleja directamente en mí. Y yo, por mi parte, no tolero la menor falla en mi reputación». Elena siguió a Gertrudis por pasillos que parecían infinitos, amplios y sumergidos en un silencio casi ensordecedor. El piso de madera oscura, pulido hasta el brillo, parecía tragar la luz del sol que osaba entrar por las ventanas altas. Por todas partes, retratos de figuras serias adornaban las paredes, sus ojos fijos, pareciendo seguir cada movimiento de Elena. El aire allí no era solo aire, exhalaba cera de abeja, el perfume discreto de flores frescas y, sobre todo, una presencia casi palpable de autoridad. Un verdadero laberinto de poder. Y entonces llegaron a los aposentos, llamados así con cierta ironía punzante por doña Gertrudis. Era un cuarto pequeño en el sótano, un espacio estrecho que Elena compartiría con Carmen, una muchacha delgada de mirada curiosa. Dentro solo lo esencial, 2 camas humildes y una ventana a la parte trasera. Sencillo, sí, pero impecablemente limpio, señalando con frío gesto lo que Elena vestiría, un sencillo vestido de algodón negro y un delantal blanco, ya dispuestos sobre la cama. Gertrudis anunció. Su uniforme la esperaba. «Empieza de inmediato. La platería de la cena anoche necesita pulirse. Carmen, llévela a la despensa». Y tan pronto como llegó, la gobernanta se retiró con la misma frialdad, dejando a Elena sola con Carmen, cuya mirada ahora mezclaba inquietante pena y una velada curiosidad. Carmen, con voz suave, casi cómplice, se inclinó y susurró. «No le haga caso a Gertrudis. Aquí la llamamos serpiente de coque. Tiene el oído del patrón, ¿sabe? Es mejor no cruzarse en su camino». Elena forzó una sonrisa tenue, intentando disimular el latido acelerado de su nerviosismo. «Gracias. Soy Elena». «Lo sé», Carmen replicó, encogiéndose de hombros. «La noticia de una nueva muchacha aquí corre más que el viento. La última, pobrecita, no duró ni una semana. Don Alejandro la despidió por romper una simple taza de porcelana. Dijo que si no podía sostener una taza, no cumpliría orden alguna. Piense en eso, Elena». Un escalofrío heló su estómago, extendiendo una punzada gélida. De repente, la verdad cruda de su posición se reveló. La fragilidad de todo. Un único desliz, el menor error, y perdería el empleo, el techo y, lo más importante, el sustento vital de Anita. ¿Qué sería de ella ahora? En los días siguientes, Elena se sumergió en el trabajo con una furia silenciosa y determinada. Despertaba antes del sol, en un ciclo agotador de fregar, pulir y sacudir el polvo incesante. Su único objetivo era ser invisible. La casa, pronto lo aprendió, funcionaba como un reloj de precisión bajo el mando férreo de Gertrudis y la presencia casi fantasmal de don Alejandro. Él era para Elena poco más que una sombra imponente. Alto, hombros anchos, siempre vestido de oscuro, cruzaba los pasillos en un silencio perturbador. Rara vez escuchaba sus pasos, casi flotando. Sus ojos grises, implacables y distantes, jamás la alcanzaban, enfocados en un punto lejano que solo él parecía ver. El rostro, una máscara pétrea de severidad. Los empleados susurraban de su temperamento implacable, consumido por la amargura tras el abandono de su prometida años atrás, quien huyó con un extranjero rico. Elena sentía un escalofrío helado recorriéndola cada vez que lo avistaba. Había en él una intensidad palpable, una energía contenida que rozaba lo aterrador. Un hombre, sin duda, acostumbrado al control absoluto y al poder inquebrantable. La primera interacción, si es que podía llamarse así, llegó una semana después de su arribo. Ella limpiaba el corredor superior cuando él emergió de su despacho.
Por un instante fugaz, sus caminos se cruzaron. Elena bajó la cabeza de inmediato, tal como le habían indicado, el corazón martilleando en su pecho. Sintió la mirada de él sobre ella, rápida, sí, pero con una intensidad tan profunda que parecía desnudar su alma. Un aire denso y pesado se instaló en el espacio entre ambos. Él siguió su camino, pero la extraña sensación la inquietó el resto del día. Carmen, siempre atenta a los detalles de la casona y de sus habitantes, notó la agitación de Elena. ¿El patrón habló contigo?, preguntó mientras lavaban la loza. No, solo miró, Elena susurró, sintiendo aún el peso de aquella mirada. Carmen soltó una risa corta, casi una advertencia. Cuidado, Elena, su mirada es peligrosa. No se interesa en las criadas, pero le encanta poner a prueba a la gente, ver sus límites. Pocos días después, las palabras de Carmen resonaron con una premonición aterradora. Elena fue designada para la temida limpieza semanal del despacho de don Alejandro, un verdadero santuario, donde cada objeto tenía su lugar y su historia. Doña Gertrudis advirtió con voz grave: «No toques papeles, no cambies nada, solo quita el polvo, limpia el suelo y sal. En silencio, el patrón estará ahí». Con el corazón desbocado, Elena entró al despacho. El aire era denso, impregnado del olor a cuero, papel antiguo y tabaco. Estantes del suelo al techo abrazaban una imponente mesa de roble. Don Alejandro, absorto, se inclinaba sobre un libro de registros, la luz amarillenta del quinqué resaltando su rostro concentrado. Ni siquiera notó su entrada. El silencio era el dueño de aquella mañana, mientras Elena, de puntillas, iniciaba su meticulosa tarea. Cada movimiento, milimétricamente calculado, resonaba solo en su propia mente. Limpiaba estantes, alféizares, los bronces relucientes, su cuerpo en alerta máxima, monitoreando cada gesto de don Alejandro. Allí, el único sonido audible era el suave raspar de la pluma en el papel y el discreto susurro del paño en sus manos. Dejó el suelo para el final. Con balde y paño en mano, se movía con una cautela casi reverente. Casi al terminar, mientras se inclinaba para limpiar cerca del escritorio, un sonido seco hizo añicos el aire. Elena dio un respingo. Don Alejandro levantó la cabeza, sus ojos grises fijos en ella. «Mi pluma». La voz ronca y profunda rompió el silencio, proviniendo de debajo de la mesa. Elena vio el tintero de plata, rodado hasta el punto más inaccesible, justo al centro de la pesada estructura. «Yo la recojo, señor». Su voz apenas un suspiro. Rodeó la mesa, pensando en arrodillarse. «No». Su palabra cortó el aire, una orden firme que la paralizó. Un brillo gélido en su mirada la desconcertó. «Desde donde estás, ponte en 4. Es la única forma de alcanzarla. No quiero que rayes mi mesa con los botones de tu uniforme». La orden flotó en el aire, densa, más que una simple instrucción. Ponerse en 4 como un animal justo ahí frente a él. El rubor de la vergüenza le subió al rostro de Elena. Pura humillación. Ella sabía que existían 1000 otras formas de alcanzar la pluma. Lo encaró, un destello de rebeldía, pero la mirada de él era inquebrantable, de acero. Él no pedía, ordenaba. La imagen de Anita, pálida y tosiendo, necesitando los remedios que su salario pagaba, la forzó a sofocar el orgullo, el nudo de la humillación apretando su garganta. «Sí, señor». Con el corazón martillándole en el pecho, Elena obedeció. Se arrodilló, apoyando las manos en el suelo frío, en la posición de 4. La tela modesta de su uniforme se estiró, haciéndola a sus propios ojos terriblemente visible y vulnerable. Se sentía expuesta, cada fibra de la tela una frágil barrera contra la intensidad de la mirada de él. Estiró el brazo bajo la mesa, los dedos buscando la pluma lisa y fría. De repente, un suave crujido de la silla de cuero, seguido de pasos firmes en el entarimado. Él ya no estaba sentado. Ella se congeló en su lugar, arriesgó una mirada. Don Alejandro de pie, rodeando la mesa, viniendo en su dirección. Se detuvo justo detrás de ella,
tan cerca que ella sintió el calor de su presencia, botas oscuras, pulidas, a centímetros de sus manos. La respiración de Elena se contuvo. El mundo se redujo a ese espacio bajo la mesa. «No te muevas», la voz de él susurró pegada a su oído. Un murmullo ronco que la congeló. No fue un grito, pero la autoridad implícita la paralizó completamente, haciendo que un escalofrío le recorriera la espalda. Inmóvil, en esa posición humillante, Elena sentía el corazón tronando en su pecho. La presencia de él era abrumadora, una sombra que parecía engullirla. Y el olor, jabón limpio, tela almidonada, con ese rastro sutil de tabaco. El aire alrededor vibraba con una fragancia embriagadora, peligrosamente masculina. El silencio denso e interminable estiraba la agonía, haciendo de cada segundo una eternidad. ¿Qué haría él? Miedo y un deseo extraño, una corriente eléctrica que Elena ni siquiera se atrevía a nombrar, recorrían su cuerpo. Ella sentía la mirada de él quemar en su espalda, una inspección cruel y calculada. ¿Eres obediente, Elena?, la voz grave susurró, rompiendo el hechizo del silencio. Eso es bueno. La obediencia es la cualidad más importante en un empleado. ¿Empleado? La palabra resonó en la mente de Elena como un grito ahogado. Él la estaba minimizando. Sí, era una prueba, exactamente como Carmen había advertido. Un juego de poder, y ella lo sentía. Con la mandíbula tensa, Elena luchaba por contener el temblor. Sus dedos rozaron la pluma. En un movimiento rápido, casi instintivo, ella la agarró. La frialdad metálica del objeto chocó su piel, un pequeño choque en medio del caos. «La tengo, señor». Su voz salió ahogada, casi un susurro. «Entonces, levántate y entrégamela». La orden sonó baja, firme, pero él paradójicamente permaneció inmóvil. Para incorporarse, Elena sabía que necesitaría retroceder. Y retroceder, en aquel espacio mínimo, significaba rozarlo. La tensión era palpable, casi sofocante. Con el rostro en llamas, retrocedió, torpe. Su espalda rozó la presencia de aquel hombre. Fue un breve contacto, un roce mínimo, pero una corriente eléctrica recorrió su cuerpo, haciéndola saltar. Se giró de repente para encararlo, la pluma extendida en la mano aún temblorosa. De pie, la cercanía se volvió insoportable. Él era más alto de lo que Elena había imaginado, y ella tuvo que inclinar la cabeza para encontrar sus ojos. Los ojos grises, antes distantes y fríos, ardían ahora con una intensidad que Elena ya había aprendido a reconocer en aquel despacho. Él no tomó la pluma de inmediato. Su mirada descendió, y Elena sintió el peso de aquel escrutinio sobre su boca, luego sobre la ligera danza de la tela en su pecho, revelando su respiración jadeante. «Te sonrojas con facilidad», observó, la voz casi una diversión. Una especie de sonrisa torció sus labios, no amigable, sino depredadora. «Es el esfuerzo, señor», respondió, la voz débil, un sonido que la irritó profundamente. «Claro», dijo, el escepticismo evidente en la única palabra. Finalmente, él tomó la pluma. Sus dedos rozaron los de ella, un roce deliberado. La sensación quemó, y Elena retiró la mano como si hubiera tocado ascuas vivas. «Termina tu trabajo y sal», ordenó. Luego, con una calma calculada, como si nada hubiera pasado, volvió a su silla. Un breve ademán la despidió. Tomó los papeles, ya completamente absorto en su labor, poniendo fin al momento de forma abrupta. Huyendo, era la única palabra que Elena encontraba, con el balde y el trapo en sus manos temblorosas, mientras se alejaba del despacho. En el pasillo, se recargó contra la pared fría, las mejillas en llamas bajo la presión de sus propias manos. Su cuerpo entero temblaba, no por el frío, sino por una tormenta interna, humillación, rabia, un miedo visceral, y para su propia repulsión, un escalofrío prohibido que la hacía odiarse. Una parte profunda y sombría de ella había reaccionado a la cercanía de él, a su voz grave, al peligro palpable que don Alejandro exhalaba. Ella había cedido.
y en aquel instante de obediencia, algo irreversible se había roto. Ya no era la criada invisible ni él el patrón distante. Él la había visto, la había puesto a prueba. Y Elena, con un escalofrío, sentía que aquello era solo el comienzo. En las semanas que siguieron, don Alejandro cambió. Sutilmente, pero de forma innegable, ya no la ignoraba. Un par de ojos implacables ahora la seguía, una sombra constante en sus días mientras ella trabajaba. Él parecía crear oportunidades, pequeñas fisuras para interactuar. Las órdenes, siempre triviales en su superficie, venían cargadas de un significado oculto, una intención velada que la perturbaba. Elena, la cortina, la luz es molesta. Al subir al pequeño banco para alcanzar la ventana, Elena sentía la intensidad de la mirada de don Alejandro, quemándole la piel, evaluando cada uno de sus movimientos. «Tráeme agua, Elena». Y al entregar el vaso, los dedos de él rozaron los de ella. Una pausa milimétrica que pareció extenderse por una eternidad. Un recordatorio silencioso de su presencia invasiva. La siguiente orden, sin embargo, la conmocionó más profundamente. Ella limpiaba la vasta biblioteca. Él, reclinado en un sillón de cuero, un libro en el regazo que no leía, la sorprendió con su voz baja. «Elena, tengo el hombro rígido. Tus manos parecen firmes. Alivia la tensión por un momento». «¿Señor?», Elena preguntó, la voz un susurro incrédulo. «¿Es una orden?» «No es una petición», declaró don Alejandro, la voz un hilo de hielo, pero el brillo en sus ojos. Ese contaba otra historia, una historia de dominio. Vacilante, Elena se acercó, deteniéndose detrás del imponente sillón. Con las manos temblorosas, obedeció, posándolas en los anchos hombros de él, sobre el tejido caro del saco. Los músculos estaban tensos, duros como rocas bajo su toque. «Más fuerza», ordenó. Ella obedeció, aplicando más presión, intentando desesperadamente ignorar la proximidad, el aroma de él, la sensación de la fuerza contenida que la intimidaba bajo sus manos. Sintió los músculos relajarse lentamente, cediendo a su tacto. «Tienes buen tacto», murmuró él, la voz un ronroneo bajo, casi depredador. «Un tacto obediente». Las palabras murieron en la garganta de Elena. Él la manipulaba de nuevo, recordándole, sin rodeos, su posición. Tras minutos que se extendieron como horas, la despidió. «Ya basta». Elena retrocedió, las manos hormigueando, la sensación de aquel toque aún vívida. Estos encuentros eran su tormento secreto, una batalla invisible. Nadie más lo notaba. Para doña Gertrudis y las otras criadas, ella era solo la empleada callada, eficiente, pero Elena sabía. Caminaba sobre la cuerda floja, cada mirada, cada toque disimulado, una línea peligrosa que la arrastraba hacia el precipicio. Él la jalaba a un abismo, un juego cuyas reglas solo él poseía. Una parte de Elena clamaba por huir, por abandonarlo todo y alejarse de aquella presencia tan perturbadora. Sin embargo, Anita y las crecientes cuentas médicas la ataban. Pero había otra parte, una que ella se negaba a admitir, que estaba irremediablemente fascinada. Don Alejandro era un enigma. Su complejidad la atrapaba, la intrigaba. Detrás de la severidad gélida, ella vislumbraba destellos de soledad, quizás incluso de un dolor profundo. Era tarde, en una noche silenciosa. Doña Gertrudis la llamó. Té para el patrón, que no podía dormir. Con la bandeja, Elena atravesó pasillos sumergidos en la penumbra. La puerta del despacho, apenas entreabierta, dejaba escapar una tenue rendija de luz. Una curiosidad incontrolable la jaló. Ella espió. Don Alejandro no se dedicaba a las faenas. Estaba erguido, la silueta imponente recortada contra el fuego de la chimenea, aferrando un pequeño retrato de plata. Sus ojos, que solían imponer órdenes, ahora se hundían en la imagen de Catalina con una tristeza abisal, una vulnerabilidad que desnudaba su alma. Su guardia estaba baja, el muro de su ser quebrado por un instante. Por un instante fugaz, no era el patrón severo que la sometía, sino un hombre acosado por el fantasma de un recuerdo lejano. Elena sintió una punzada inesperada de compasión en lo más hondo de su pecho.
¿Quién sería aquella mujer grabada en ese metal frío? La prometida que lo había abandonado, forjando su desconfianza y orgullo. Antes de que su mente pudiera procesar del todo la escena, él percibió su presencia. Levantó la cabeza bruscamente. Sus miradas se clavaron encontrándose por la rendija de la puerta. Por un segundo eterno, la sombra de aquel dolor aún flotaba en sus ojos, pero entonces, como un portón de hierro que se cierra con estruendo, la dureza implacable regresó. Más gélida, más infranqueable que nunca. ¿Qué hace ahí espiando? Su voz cortó el silencio como un latigazo. Elena retrocedió, el corazón desbocado latiéndole con furia en la garganta. «Su té, señor. Doña Gertrudis lo mandó». Él abrió la puerta de súbito. Su cuerpo alto, una muralla de autoridad, bloqueó todo escape. Tomó la bandeja con un movimiento seco, casi arrancándola de sus manos. «Déjelo aquí y váyase». La puerta se cerró de golpe en su rostro. Ella permaneció en el corredor oscuro, el eco de la cerradura resonando como un disparo fatal en el silencio opresivo. Aquella noche, el descanso se negó a Elena. Las imágenes seguían acosándola, aferrándose a su mente. La incómoda sensación de ser doblegada a su voluntad, el peso fantasmal de sus manos en sus hombros, la punzante intensidad de su mirada, el dolor crudo que vislumbró, por un segundo, en su rostro. Don Alejandro era una paradoja viva, un tirano con músculos forjados y destellos de un alma herida, y ella, irremediablemente, se sentía absorbida hacia la órbita de su peligroso influjo. Al día siguiente, una carta urgente llegó del pequeño hospital donde Anita, su hermana, estaba internada. El doctor Morales traía noticias alarmantes. La tos de la niña se agravaba rápidamente. Necesitaba un medicamento carísimo, un tratamiento que sobrepasaba las escasas posibilidades de Elena. Una desesperación helada la dominó por completo, oprimiéndole el pecho. No había un solo peso. Su salario apenas cubría las miserias básicas. No había a quien recurrir, sino a la figura imponente de él. La idea gélida la atormentaba, carcomiéndole el alma. Pedirle ayuda a don Alejandro, y así atarse aún más a él con una deuda, era lo último que Elena deseaba. Sería entregarle aún más poder, una fragilidad peligrosa que la exponía. Pero la vida de su hermana pendía de un hilo, un peso insoportable que la asfixiaba. Un día entero de tormento la consumió en una batalla interna sin cuartel. Finalmente, al caer la noche, con la carta arrugada en el bolsillo del delantal y las manos sudorosas por un nerviosismo ineludible que le helaba la sangre, Elena arrancó la última gota de coraje y llamó a la pesada puerta de su despacho. «Adelante», sonó la voz ahogada, casi un susurro que, aún así, llenaba el imponente silencio de la estancia. Él estaba de pie, inmerso en la penumbra junto a la ventana oscura, observando la noche afuera como si la inmensidad guardara respuestas. El humo de un puro subía en espirales lentas, danzando alrededor de su figura poderosa y sombría. «Señor», ella comenzó, la voz casi inaudible, un hilo tenue de sonido que apenas rompía la quietud. «Necesito hablar con usted, es urgente». Él se volteó lentamente, un movimiento calculado. Sus ojos la escudriñaron de arriba a abajo, notando el rostro pálido, la postura tensa, el nerviosismo evidente que la delataba. Él lo veía todo. «Habla». La palabra corta, directa, cortó el aire. «Necesito un adelanto, señor, un valor considerable», dijo ella, las palabras atropelladas en su prisa y desesperación. La ceja de él se alzó en un cuestionamiento silencioso. «Llevas aquí poco más de un mes. ¿Qué problema tan grande exige un adelanto así?» Su voz contenía un tono de escepticismo que la hizo encogerse. Elena respiró hondo, buscando la voz que se resistía a aparecer, luchando para que las palabras no se perdieran. «Es mi hermana Anita. Está enferma en el hospital de la ciudad. El médico dijo que necesita un nuevo remedio, y simplemente no tengo cómo pagar». Ella detestaba desvelar su pobreza, su desesperanza brutal, pero no había elección. La humillación era un precio menor que la vida de su hermana. Esperaba escarnio, la frialdad de una negativa que la arrojaría de vuelta al abismo.
Esperaba que él explotara su fragilidad, que exigiera un precio que ella no podría pagar. En cambio, él permaneció en largo silencio, sus ojos analizándola sin prisa, como si desnudara su alma. El humo del puro velaba su expresión, haciéndolo aún más enigmático. «¿Cuál es su enfermedad?», preguntó él, el tono curiosamente neutro, sin emoción aparente. «Es una fragilidad pulmonar. La tiene desde niña, pero empeoró dramáticamente». La urgencia en su voz era palpable. Don Alejandro avanzó, disminuyendo la distancia entre ellos. Elena contuvo el impulso de retroceder, una reacción instintiva, mientras él se detenía justo frente a ella, la mirada perspicaz fija en su ser. No había escarnio, ni frialdad, solo una intensidad que la desarmaba por completo. Sin una palabra, extendió la mano no para tocarla, sino para colocar un fajo de billetes sobre la mesa entre ellos. Aquel gesto silencioso, más que cualquier palabra, parecía cargar el peso de un juramento. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién era él, al fin y al cabo? ¿El tirano que la humillaba con su frialdad? ¿O el benefactor inesperado que acababa de salvar a su hermana? Elena ya no lo sabía. La sensación de aquel momento, la intensidad de su mirada y la abrupta generosidad aún la consumían, como una brasa invisible en su alma. «Vete, descansa. Mañana nos encargaremos de todo», dijo él, la voz ahora firme, sin vestigios de interrogación. Incapaz de formular palabra alguna, Elena solo asintió, las manos temblándole al recoger el dinero. La puerta del despacho se cerró suavemente, sellando el silencio tras ella y dejándola con la mente en un torbellino. Apoyada contra la pared del pasillo, con el dinero arrugado en sus manos, Elena sentía la mente en ebullición. Gratitud y una profunda confusión se batían en su pecho. ¿Sería aquello un gesto de pura bondad o solo otra telaraña de control, una carga sin precio? Don Alejandro la había rescatado, sí, pero la había envuelto en un lazo invisible, mucho más complejo que cualquier contrato. En la quietud de aquel despacho, un pacto silencioso, de consecuencias imprevisibles, había sido sellado. ¿Qué cobraría él a cambio? Elena no tenía idea. La hacienda, al día siguiente, amaneció con un aura extraña. Elena despertó como quien emerge de un sueño febril, con la mente aún turbia. La generosidad de don Alejandro, como un yunque de oro en su conciencia, pesaba. Era valiosa, pero la encadenaba de un modo que la asfixiaba, quitándole el aire. Al bajar a la cocina, Elena percibió que los susurros ya rasgaban el silencio de la mañana. La noticia corría desbocada. El patrón había despachado a su mejor hombre y convocado al famoso doctor Morales para cuidar de la hermana de una simple criada. El chismorreo ardió como reguero de pólvora por toda la hacienda. Y entonces, doña Gertrudis, con una mirada que contenía veneno capaz de derribar un caballo, fulminó a Elena. «¿Qué artimaña usaste para sacarle semejante favor al patrón?», siseó la gobernanta, observando a Elena preparar el café. La voz de Gertrudis era un látigo. «Él no es hombre de caridad, muchacha. Recuerda bien, toda deuda tiene un precio. Y las exigencias de don Alejandro, esas suelen ser grandiosas». Un escalofrío recorrió a Elena, pero ella alzó la barbilla desafiante. La preocupación avasalladora por Anita era un escudo contra cualquier miedo que doña Gertrudis pudiera inspirar. «Haré lo que sea preciso para pagar mi deuda, doña Gertrudis», declaró Elena con la voz firme, «y agradezco la preocupación del patrón por mi familia». La respuesta, tan directa, silenció a la gobernanta, que se apartó, bufando de rabia contenida. A lo largo del día, Elena trabajó con un vigor renovado, alimentada por la llama de la esperanza. Limpiaba, pulía, fregaba, pero su mente ya cruzaba el camino rumbo a la ciudad. Don Alejandro, sin embargo, no apareció. Carmen explicó que él había cabalgado temprano hacia los confines de la propiedad, supervisando la cosecha. Un clima de extraña tensión se instaló. Don Alejandro parecía esquivarse de Elena, dilatando el inevitable ajuste de cuentas que su acto de bondad había provocado.
Solamente al final de la tarde, un jinete llegó, trayendo las noticias tan esperadas. El doctor Morales había examinado a Anita y ya iniciaría un nuevo tratamiento. Con los remedios adecuados y reposo suficiente, el médico garantizaba el restablecimiento completo. Pero la mejor noticia, aquella que encendió un brillo en los ojos de Elena, era la recomendación médica. Anita debería recuperarse en un lugar con aires más saludables. La noticia llegó y don Alejandro actuó sin dudar. Una habitación de huéspedes oculta en la parte trasera de la casa principal sería el refugio de Anita. Para Elena, el alivio fue abrumador. Sus piernas flaquearon. Su hermana estaría allí, por fin segura bajo su cuidado. Elena se apoyó en la fría pared del área de servicio, las lágrimas fluyendo libres, un río de pura gratitud. En ese instante, el precio, fuera el que fuera, simplemente no importó. Horas después, bajo la quietud nocturna, Elena alisaba las sábanas limpias y suaves en la habitación de Anita. De repente la puerta rechinó. Era él. Don Alejandro entró, su presencia imponente dominando el pequeño cuarto. Por un instante, solo la observó, su rostro, una máscara enigmática, bañado por la luz titilante del quinqué. «Me alegro que tu hermana reciba el cuidado que necesita», dijo, la voz baja, casi un susurro. Elena balbuceó, girándose bruscamente para encararlo. Sus manos apretaban la sábana con fuerza. «Yo no sé cómo agradecer, señor». «Tus palabras son un buen comienzo», respondió, dando un paso adelante. «Pero tu gratitud es algo que prefiero ver, no solo escuchar». La ambigüedad en sus palabras heló a Elena. Su corazón se disparó. «Trabajaré el doble, señor. Pagaré cada centavo, lo prometo». Él sonrió, un gesto pequeño, casi imperceptible. «El dinero es la forma más simple de deuda, Elena, y francamente la menos cautivadora. Existen otras formas de lealtad, de servicio, que valen mucho más». Él se acercó. Un único paso rompió la distancia. El aire se hizo pesado. Su aroma, fuerte e inconfundible, la envolvió. «Lo que hice por tu hermana», continuó, la voz ahora un susurro ronco, «fue una inversión. Solo invierto en lo que considero valioso. Personas leales, eficientes y sobre todo obedientes». Él alzó la mano. Un toque leve, en una hebra de cabello que escapó de su moño. Él la enroscó lentamente en su dedo. «Espero un buen retorno de mi inversión. Espero que entiendas la profundidad de esto». La verdad la golpeó con fuerza. Una mezcla brutal de miedo y una comprensión abrumadora de lo venidero. Ella entendió perfectamente. Una deuda, no de dinero, sino de alma. Estaba atrapada. «Entiendo, señor», Elena susurró, la garganta seca. «Bien», respondió. Su dedo se deslizó del cabello a la mandíbula de ella, un breve roce que la hizo retroceder mínimamente. «Tu hermana llega mañana. Quiero todo perfecto». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Elena con el corazón desbocado. La dinámica entre ellos se había sumergido en un abismo nuevo, impredecible y peligroso. El amanecer siguiente trajo a Anita. Llegó pálida, sí, y débil, mas con una chispa terca de esperanza centelleando en sus ojos. El cuarto, la cama mullida, la vista a los jardines, todo encendió un brillo casi olvidado en ella. Y ver aquel consuelo en su hermana, aquello cimentó la determinación de Elena. Ella cumpliría lo que don Alejandro pidiera, sin dudar. Las semanas entonces danzaron en una cadencia suave. Anita, cada día, recuperaba un poco de vida. Elena, por su parte, se dividía entre las tareas de la casa y los cuidados atentos hacia su hermana. Pero fue la interacción con don Alejandro lo que se convirtió en un rito nocturno. Él la convocaba a su despacho, siempre bajo el velo de informes sobre Anita. Pero en el fondo, la conversación siempre iba mucho más allá. «Siéntate», él ordenaba, indicando la silla de cuero frente a su imponente mesa. Era un lugar prohibido. Ninguna otra criada jamás osaría, y allí ellos conversaban. Él quería saber de todo. Su vida antes de la hacienda, sus padres,
sus sueños más íntimos. Elena, al principio envuelta en timidez, comenzó a desvelarse, atraída por la intensidad de su interés. Él era un oyente hipnotizante, sus ojos grises fijos en ella, como si cada palabra fuera un tesoro. A cambio, él revelaba destellos de sí mismo, la pasión ardiente por la tierra, por el café que su familia cultivaba por generaciones. Su padre, un hombre inflexible, que le había enseñado el valor del trabajo duro, pero poquísimo afecto. Pero fue una noche, una en particular, que él finalmente habló de ella, la mujer del retrato, Catalina. Crecimos juntos, él comenzó, los ojos distantes, perdidos en el fuego danzante de la chimenea. Nuestras familias arreglaron el matrimonio. Yo creía amarla y que ella sentía lo mismo. Su voz cargaba una amargura ancestral. Ella amaba mi nombre, la riqueza, sí, pero detestaba esta vida. Anhelaba Europa, fiestas interminables. El corazón de Elena se oprimió. Una semana antes de la boda, él prosiguió, la voz casi un susurro. Ella huyó con un duque italiano. Dejó solo un billete. Las palabras de Catalina, aunque dichas por don Alejandro, perforaron a Elena. No soportaría ser enterrada viva en el campo, casada con un hombre tan serio y sin vida como la tierra que él apreciaba. La crueldad de aquella imagen golpeó a Elena de lleno. Allí, en aquel instante, ella finalmente comprendió el origen de su armadura, el temor fundamental de don Alejandro, la traición. «Lo siento mucho, señor», Elena susurró, la voz casi inaudible. Él se giró, y en su mirada una fragilidad desnuda se reveló. «Desde entonces», confesó, la voz grave y embargada, «juré nunca más confiar en nadie de esa manera. La lealtad, Elena, se convirtió en mi bien más valioso, más que el oro». Esa noche, cuando él la despidió, el toque de su mano en el brazo de ella se demoró. Una fracción de segundo más. La distancia invisible entre ellos, que antes parecía infranqueable, se acortaba. La electricidad familiar, que siempre los rodeaba, ahora se transformaba en algo más cálido, más profundo. Una conexión visceral, innegable. La luz que aquella tarde se filtraba por el invernadero pintaba un escenario casi etéreo, mientras Elena se dedicaba a las orquídeas que él tanto amaba. Era un refugio de colores y silencio, hasta que una voz grave, surgida de sus espaldas, rompió la quietud. «Tienes un tacto gentil con las flores», dijo don Alejandro, su presencia súbitamente cercana. «Florecen para ti». Sin girarse, pero con cada fibra de su ser consciente de la proximidad del patrón, Elena respondió, «Solo necesitan cuidado y atención, señor». Un susurro, casi un aliento en su oído, le erizó la piel. «Así como las personas». La mano de él se posó levemente en su cintura, una presencia cálida e inesperada. «Tú has florecido en esta casa, Elena». Ella giró para encararlo, sus rostros a escasos centímetros. La mirada de él se fijó en sus labios, y Elena sintió la intensidad del deseo que ardía en sus ojos. Por un breve momento, el aire entre ambos vibró con una expectativa silenciosa. Ella, por un instante, deseó que él actuara. Pero él se contuvo, la mandíbula tensa por el esfuerzo. «Continúa tu trabajo», dijo, la voz tirante, alejándose de golpe. El cruel juego entre ellos seguía, implacable. Se deseaban, mas la barrera era intransponible. Patrón y empleada, amo y deudora, formidable muralla. El punto de quiebre llegó con una tormenta violenta. Truenos retumbaban, sacudiendo ventanas de la hacienda. La lluvia caía en torrentes. Anita, aterrorizada por miedo ancestral a las tormentas, se aferró a Elena buscando refugio. Solo en sus brazos, la niña adormeció, exhausta. Elena, también agotada, fue por agua a la cocina. En el corredor principal, una luz inesperada del salón de música, rara vez usado, capturó su atención. La puerta entreabierta. La curiosidad irresistible la venció. El interior del salón, en penumbra, apenas iluminado por los relámpagos de fuera, reveló una figura solitaria. Sentado al piano, don Alejandro movía sus dedos sobre las teclas, sin sonido en el aire. Su rostro, contorsionado en angustia profunda, era el de un extraño.
Señor, llamó Elena suave, dubitativa. Él levantó la cabeza bruscamente, como de un trance. Elena, ¿qué haces aquí? Vengo por agua. ¿Está usted bien? La voz de él, baja y ronca, reveló una verdad dolorosa. Es el aniversario de la muerte de mi madre. Amaba este piano. Decía que su música vencía la furia del cielo tocando en las tormentas. Se irguió, caminando lento hasta la gran ventana, donde la lluvia caía sin cesar. Murió una noche así, fiebre repentina, fue antes de todo, antes de Catalina. Elena se acercó, una compasión sofocante le oprimió el pecho. Un deseo avasallador de confortarlo, de romper la distancia que él guardaba, la impulsó. Lo siento mucho, dijo deteniéndose a su lado, sintiendo la gravedad del momento. El silencio era profundo, roto solo por la furia de la tormenta allá afuera. Lentamente, él se giró. En la luz errática de un relámpago, Elena vio algo que la destrozó. Rastros de lágrimas silenciosas surcaban el rostro de don Alejandro. Ver al hombre poderoso, al inquebrantable, desmoronarse en llanto, quebró algo dentro de ella. Sin dudarlo, su mano se elevó. Su pulgar gentil limpió una lágrima salada de su piel. Él se estremeció con el toque inesperado, cerrando los ojos. En un movimiento rápido, casi desesperado, la atrajo hacia sí. Sus brazos la envolvieron con fuerza, apretándola contra el pecho robusto. El rostro de él se hundió en el cabello de ella. «No me dejes», susurró él, la voz rota por el dolor crudo. «No lo haré». La respuesta de ella fue firme, un juramento silencioso. Los brazos de Elena se apretaron alrededor del cuello de él, sujetándolo con toda su fuerza, como si temiera que pudiera desintegrarse entre sus brazos. Él levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de ella. Allí, Elena vio una mezcla avasalladora de dolor, soledad y un deseo que quemaba. Él inclinó la cabeza, y entonces su boca encontró la de ella. No fue un beso suave, fue la desesperación pura, un hambre ancestral, como la sed de años finalmente saciada por el primer manantial. Un beso que traía consigo el dolor acumulado y un anhelo profundo, rompiendo todas las barreras, todas las reglas que un día los definieron. Elena respondió con una intensidad igual, el deseo reprimido explotando en cada toque. Ella lo besó de vuelta, las manos enredadas en el cabello de él, en una fusión de almas que parecía desafiar al mundo. Afuera, la tormenta rugía, un eco salvaje de la turbulencia que los consumía por dentro. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, la realidad de lo sucedido flotaba pesadamente en el aire. «Elena», comenzó la voz de él, ronca, cargada de cuestionamientos. Pero un dedo de ella, suave, lo silenció antes de que las palabras pudieran ser dichas. En ese instante fugaz, las etiquetas de patrón y empleada desaparecieron por completo. No había más nada aparte de un hombre y una mujer, dos almas solitarias unidas en medio de la furia de la tormenta. Él la tomó de la mano, guiándola en silencio desde el salón de música, bajando la gran escalinata. No hacia el sótano, el lugar de ella, sino directo a sus propios aposentos, un cuarto vasto y masculino, dominado por la imponente presencia de una cama con dosel. El clic de la cerradura al sellar la puerta tras ellos pareció sellar también sus destinos. Esa noche Elena se entregó a él y él a ella. No fue acto de rendición, sino revelación mutua, un desvelar de verdades guardadas por mucho tiempo. Alejandro, el hombre de gestos severos, se mostró amante de ternura inesperada. Sus manos, antes tan firmes, ahora la tocaban con una reverencia que le robaba el aliento. Mientras la despojaba de sus vestiduras, él susurraba adoraciones que ella jamás pensó escuchar, revelando un lado de él que Elena nunca imaginó. Él descubrió en ella una pasión natural y ardiente, que respondía a la suya propia, incluso en su inexperiencia. Desprovistos de ataduras, de máscaras, se encontraron en un plano primordial de pura conexión. Él la amó con una intensidad que sacudió su mundo, disolviendo el dolor, la humillación y la incertidumbre del pasado. Fue un placer tan profundo, tan avasallador, que ella lloró.
y él con la misma devoción besó sus lágrimas saladas, probándolas como la más preciosa de las ofrendas. La tormenta afuera se disolvía en una lluvia mansa, pero dentro la pasión apenas comenzaba. Estaban allí, abrazados, y su voz apenas rompió el silencio. «Elena, ¿me has hechizado?». Él susurró, la pregunta cargada de una rendición inesperada. «Desde el primer día luché contra esto. Intenté asustarte, alejarte de mí». Elena, con la voz embargada por el sueño y la emoción, solo preguntó, «¿Por qué?». Él confesó, la verdad cruda. «¿Por qué me hiciste sentir de nuevo?». Sentir es peligroso, una debilidad que no podía permitir. Pero al estrecharla aún más, la contradicción se deshizo. Estar contigo esta noche, sin embargo, parece la única fuerza que realmente importa. Fue esa noche que el destino selló un nuevo capítulo. Algo cambió irremediablemente entre ellos. Se hicieron cómplices de un amor prohibido, un secreto ardiente, confinado a las paredes de aquella casa. De día la realidad era implacable. Él, el patrón; ella, la empleada. Había miradas furtivas, toques disimulados que hacían el corazón de Elena dispararse, pero nada más. Por la noche, sin embargo, el mundo se transformaba. Casi siempre, Alejandro encontraba la forma de tenerla en sus brazos, en el refugio de sus momentos a solas. Allí, en la penumbra, el amor florecía, un puerto seguro frente a la rígida estructura social. Él se desnudaba, revelando miedos y sueños antes guardados bajo 7 llaves. Ella, con su simple presencia, era un bálsamo para su alma atormentada, calmando sus tempestades internas. Y fue exactamente en esos instantes de quietud nocturna que Elena se enamoró perdidamente. No del poderoso amo de la hacienda, sino del hombre vulnerable que osaba abrirle su alma. Alejandro, por su parte, se rindió. La bondad genuina, la fuerza silenciosa y la pasión innata que Elena poseía eran todo lo que Catalina nunca había sido. A su lado, Alejandro finalmente se sentía plenamente vivo. Pero como todo secreto prohibido, este también tenía sus observadores. Los ojos astutos y venenosos de doña Gertrudis, la gobernanta, todo lo registraban. Ella percibía el brillo renovado en los ojos de Elena, la manera en que la postura de don Alejandro se suavizaba de forma casi imperceptible cuando ella estaba cerca. Gertrudis notaba los platos intactos que regresaban de la mesa del patrón las noches en que Elena no lo servía. Y esa extraña coincidencia. Don Alejandro siempre parecía saber exactamente dónde encontrarla, sin importar la hora. Dentro de Gertrudis, el resentimiento y los celos crecían como una plaga incontrolable. Durante 3 décadas, ella había dedicado su vida a la familia de la Vega, siendo la guardiana implacable de la casa, del orden, de la tradición. Ahora Elena, aquella criada que ella consideraba vulgar y oportunista, había seducido al patrón. Elena era una amenaza directa, una usurpadora descarada de un lugar que, en la visión de Gertrudis, jamás le pertenecería. La gobernanta sabía que necesitaba actuar, y rápido. Su objetivo era destruir a Elena, expulsarla para siempre de la hacienda, y con ello, restaurar la fe de don Alejandro en su propio discernimiento. La estrategia de Gertrudis era astuta y cruelmente precisa: explotar la mayor debilidad del patrón, su profunda fobia a la traición, una herida antigua y aún abierta dejada por Catalina. Y así, la campaña de Gertrudis comenzó de forma insidiosa. Pequeños rumores venenosos, como semillas maléficas, comenzaron a circular furtivamente entre los empleados, plantando la idea. Elena era solo una oportunista, hasta que un día la visión confirmó los peores temores de Gertrudis y encendió su odio. En el jardín las encontró, Elena y Anita. Anita estaba casi recuperada, el rostro sonrosado de salud, la risa fácil y contagiosa. La imagen de las hermanas, tan felices y despreocupadas, inflamó aún más el veneno que corroía el alma de la gobernanta. La sonrisa de Gertrudis era una máscara. Acercándose a Elena, su voz goteaba una dulzura forzada, pero las palabras llevaban un veneno sutil. «Es bueno ver que tu hermana está mejor, Elena.
Una pausa breve, calculada. La generosidad de don Alejandro es de hecho notable. Él es un hombre bueno, ¿no lo crees? Pero ingenuo, y los corazones buenos, querida, son blancos fáciles. Elena sintió el golpe, la amenaza velada cristalina. Un calor le subió al pecho. Don Alejandro es todo menos ingenuo, replicó con firmeza. Y yo jamás me aprovecharía de su bondad. Claro que no, querida. Gertrudis murmuró, la dulzura ahora casi un susurro venenoso. Pero mira, tú eres joven, Elena, y tan bonita. Y los hombres, los hombres, incluso los más poderosos, tienen sus debilidades. Inclinó la cabeza, un brillo astuto en los ojos. He oído decir que uno de los nuevos capataces, Miguel, te ha estado mirando mucho. Un muchacho guapo, fuerte, y más de tu edad, ¿no es así? La insinuación era cristalina, un golpe directo en el corazón de Elena. Su sangre hirvió. Miguel era solo un muchacho simpático, alguien con quien ella intercambiaba algunas palabras en la cocina. Nada, absolutamente nada más allá de eso. La verdad era que doña Gertrudis no se limitaba a sembrar la duda. Su plan, meticulosamente elaborado, era mucho más siniestro. Ella conocía cada detalle. Alejandro guardaba las pocas joyas de su madre y el anillo de compromiso, devuelto por Catalina, en una caja fuerte de su despacho. Para él, eran más que simples bienes. Eran reliquias de memorias sagradas y dolorosas. Y doña Gertrudis sabía, si algo les pasaba, la furia de Alejandro sería devastadora. La llave maestra, reliquia de sus propios secretos, había sido guardada por años. En esa noche rara con Alejandro cenando en la hacienda vecina, el momento era propicio. Doña Gertrudis irrumpió en el despacho. Sus manos temblaban al girar la perilla del cofre. Robar todo sería un error garrafal, demasiado obvio. Sus ojos recorrieron el interior, buscando la pieza ideal. Allí estaba, un broche de diamantes y zafiros, la joya predilecta de la madre de Alejandro. Perfecto. Con el broche en manos, el corazón de doña Gertrudis se disparaba, pero su mente estaba fría. Sigilosamente, se dirigió al pequeño cuarto que Elena compartía con Carmen en el sótano. Carmen estaba en la cocina. El momento era absolutamente perfecto. Con movimientos precisos, doña Gertrudis escondió el broche en el fondo de la vieja maleta de madera de Elena, anidándolo entre los pliegues de su único vestido de mejor calidad. El plan, al fin, estaba en pleno movimiento. En los días que siguieron, doña Gertrudis observó una sombra paciente y calculadora. Alejandro y Elena, ajenos a la trama, seguían su romance secreto, una burbuja de felicidad que doña Gertrudis permitió inflar. Ella los dejó flotar, dejó que la alegría alcanzara su punto culminante. La caída, al fin, debía ser aplastante. Una semana transcurrió. Un domingo por la mañana, doña Gertrudis decidió. Era hora de la fase final. Corrió al despacho de Alejandro, el rostro moldeado en una máscara de pánico impecable. «Señor, por el amor de Dios, algo terrible ha sucedido». Alejandro, hasta entonces absorto en pilas de cuentas, se levantó abruptamente, la calma deshecha por la urgencia en la voz de doña Gertrudis. «¿Qué fue?», preguntó, la voz ya cargada de aprehensión. «Las joyas de su madre, don Alejandro», exclamó doña Gertrudis, la voz ahogada por un pánico orquestado. «Fui a realizar la limpieza y noté la caja fuerte entreabierta. ¿Usted la dejó así?». «Claro que no», replicó Alejandro en movimiento. Corrió al cofre, lo abrió con un tirón brusco. Su rostro, antes preocupado, palideció drásticamente. «El broche de mi madre ha desaparecido». «Dios mío», exclamó doña Gertrudis con una teatralidad sobrecogedora. «¿Quién haría eso? Solo nosotros dos tenemos acceso frecuente al despacho». Sus ojos, de repente, se anegaron en lágrimas tan falsas como una sonrisa de cocodrilo. «Señor, no quería comentar, pero Elena está diferente. Y Miguel, andan cuchicheando. La oí decir que soñaba con irse, con conquistar una vida mejor». El nombre de Elena golpeó a Alejandro como un mazazo brutal, directo en el pecho. «Imposible. ¿Mi Elena? Esto es un absurdo, Gertrudis, un completo absurdo». «¿Será así, señor?».
Rezo para que sí, del fondo de mi corazón. Pero ayer, lo juro, la vi cerca de su habitación. Escondía algo en el bolsillo. La mentira, fríamente calculada, fue sembrada. El veneno insidioso comenzó a apoderarse de Alejandro, gota a gota. La duda, su vieja verdugo, que siempre lo había perseguido, carcomía cada fibra de su confianza. La imagen de Catalina, la nota, la traición, todo resurgió con una fuerza avasalladora, un fantasma del pasado que se negaba a morir. Intentó luchar, se negaba a aceptar. Elena jamás haría algo así. Entonces demuestre su inocencia, señor, desafió Gertrudis, la voz cortante como una cuchilla. Registre su habitación. Si me equivoco, si esta acusación es infundada, yo misma presentaré mi renuncia por una ofensa tan grave. La confianza de Alejandro estaba destrozada. Se odiaba profundamente por siquiera considerar la duda. Pero la herida de Catalina era demasiado profunda para ser ignorada. La propuesta de Gertrudis, un sacrificio personal que parecía dispuesta a hacer, sonaba como una prueba irrefutable, la única forma de sanar aquella tortura. «Hágalo», ordenó él, la voz gélida y firme. «Llámela a mi despacho ahora mismo». Elena venía del jardín, la sonrisa aún presente en sus labios, un resquicio de la dulzura de un cariño reciente con Alejandro. Pero al cruzar la puerta del despacho, la sonrisa se desvaneció en un instante. Alejandro estaba parado, de espaldas, mirando por la ventana. Su postura era rígida, casi mortal. Doña Gertrudis, sombría, se apostaba estratégicamente junto a la puerta. «Señor, ¿usted me llamó?» Él se giró. El mirar en su rostro la hizo retroceder un paso instintivamente. El calor, la pasión, la ternura que un día le había dedicado, todo se evaporó. Sus ojos eran ahora puro granito gris, impasibles. «El broche de diamantes y zafiros de mi madre fue robado de mi cofre». Las palabras la golpearon de lleno como un impacto físico. «¿Qué? Eso es horrible. ¿Quién haría algo así?» «Es lo que pretendo descubrir», respondió él, la voz peligrosamente tranquila, cada sílaba cargada de una amenaza velada. «Doña Gertrudis tiene una sospecha. Está registrando su habitación en este exacto momento». El suelo bajo Elena se derrumbó, literalmente. «¿Mi habitación? ¿Pero por qué? Usted no puede pensar que yo no sé qué pensar». La confusión y la desesperación se mezclaban en su voz. «Confié en usted», exclamó él, el control finalmente roto, el dolor de la supuesta traición en cada palabra. «La traje a mi casa, a mi vida». En aquel instante de caos, doña Gertrudis regresó. En su mano, sobre un pañuelo blanco e inmaculado, reposaba el broche de diamantes y zafiros, brillando con una malicia cruel, casi viva. «Estaba en el fondo de su maleta, señor, escondido». El broche centelleaba en las manos de don Alejandro, pero sus ojos, alternando entre el objeto y la palidez conmocionada de Elena, veían más que joyas. Para él, era un eco, un guión dolorosamente familiar. Otra mujer acogida, otra confianza destrozada, otra mentirosa, otra ladrona, movida solo por la codicia. El dolor de la traición, una herida que parecía nueva y antigua al mismo tiempo, lo cegó a cualquier otra verdad. «Explícate», ordenó, la voz un susurro letal que cortaba el aire. «No lo sé». Elena lloró, las lágrimas resbalando libremente. «Lo juro, don Alejandro, jamás vi esa joya en mi vida. Alguien la puso ahí, fue ella», acusó señalando a doña Gertrudis, quien parecía genuinamente conmocionada por la mención. «¿A mí? ¿Yo que sirvo a esta familia desde antes de que usted naciera?» La gobernanta se indignó, la voz cargada de ofensa. ¡Qué audacia! La furia explotó en don Alejandro. Aquel momento no permitía más escucha. Él solo veía la prueba innegable del engaño y el rostro de ella, una traición tan desgarradora como la de Catalina. «Te di todo». La voz de él destilaba desprecio, cada palabra un látigo. «Cuidé de tu hermana, confié en ti con mi casa, y así me apuñalas por la espalda, por unas piedras brillantes, para huir con cualquiera». «No, don Alejandro, por favor, créame», ella imploró, dando un paso vacilante en su dirección.
«No me toques», rugió él, la pura fuerza de su voz paralizándola en el sitio. Se volvió hacia doña Gertrudis, la decisión ya tomada. «Junte las pertenencias de ella y de su hermana. Quiero a las dos fuera de mi propiedad en 1 hora. Si las veo de nuevo en mis tierras, llamaré a la policía». La sentencia era irrefutable, sin espacio para apelación. Elena permaneció allí, el corazón en 1000 pedazos hechos añicos. El hombre que amaba, a quien le entregara el alma, la miraba como a la peor de las criaturas. El dolor, la ternura, las noches de entrega, los lazos de profunda intimidad que compartieron, todo se deshizo en cenizas, reducido a nada. Él le dio la espalda, cerrando allí cualquier posibilidad de redención. Doña Gertrudis la agarró por el brazo con una fuerza sorprendente, arrastrándola fuera del despacho. «Te lo advertí, víbora», susurró la gobernanta, un triunfo maligno y cruel en la voz. «Nadie amenaza mi lugar en esta casa». Expulsadas con nada más que unas pocas maletas y el dinero que Elena había guardado, ella y Anita se encontraron en el camino polvoriento que las alejaba impíamente de la hacienda El Paraíso Dorado. La humillación y el dolor eran una carga física aplastante. Anita, confusa y asustada, lloraba sin cesar, pero Elena no tenía más lágrimas que derramar. Dentro de ella, una nueva fuerza nacía, forjada en las ruinas de su corazón. Ella era la pura determinación de sobrevivir, de resistir. Lanzó una última mirada a la casona, que había sido su refugio y su prisión, su cielo y su infierno, todo al mismo tiempo. Nunca más, juró, sería la criada sumisa de antes. Don Alejandro la había destrozado, sí, pero, irónicamente, al quebrar su espíritu, él la forjó en algo indestructible. En el silencio opresor del despacho, don Alejandro se hundió en la silla, las manos apretando su cabeza. El broche, aquel símbolo de una decisión cruel, yacía sobre la mesa, sus piedras brillando como un escarnio. No había triunfo allí. Solo un vacío glacial, una grieta abierta, donde antes palpitaba algo vital. Arrancó el veneno, sí, pero la sensación era la de haber extirpado su propia alma. Un dolor antiguo, ahora amplificado 1000 veces, y en el fondo de su mente, una melodía insistente, un susurro terco que se negaba a callar, el nombre de Elena, como una plegaria perdida. Mientras don Alejandro se ahogaba en su propio abismo, la realidad para Elena era aún más brutal. Lejos de allí, en un cubículo sofocante de una ruidosa pensión, Elena y la frágil Anita enfrentaban su propio infierno. El dinero, un espejismo que apenas cubría el pan de cada día. Elena tocaba puerta tras puerta, pero con cada no, la sombra de la calumnia se hacía más densa. La acusación de robo en la hacienda El Paraíso Dorado, una mentira cruel, la seguía como un sello invisible. ¿Quién le daría una oportunidad a una ladrona? Impensable. La desesperación se volvía física, sofocante. Anita, tan dependiente, tan vulnerable, observaba con ojos que le partían el corazón a Elena. Pero el dolor de la injusticia, en vez de quebrarla, forjó en ella una fuerza inquebrantable, la terquedad de Elena. ¿Derrotada? Jamás. Si el mundo no le abría una puerta, ella construiría la suya propia. La luz vino de los recuerdos, del aroma de las recetas de su madre, de aquellos panes de Elena que antes alegraban el barrio. Con los últimos centavos una apuesta, harina, azúcar, huevos. Las noches se fundieron con los días en la cocina comunitaria, transformadas en un horno de esperanza, horneando pan de elote y galletas de piloncillo y anís. Al primer rayo de sol, allí estaban ellas. Anita, pequeña, con las canastas en las manos, siguiendo a Elena en dirección a la plaza principal. Los panes de Elena, hechos con amor. Su voz resonaba firme, disimulando la punzada de vergüenza. El inicio fue lento, doloroso, pero el sabor... el sabor era un argumento irrefutable. Quien probaba, regresaba. Y así, de boca en boca, la leyenda de los panes de Elena floreció. Su amabilidad, aquella sonrisa cansada, pero que irradiaba verdad, conquistaba corazones. Finalmente, el sol parecía brillar de nuevo. Un cuarto mejor, comidas abundantes,
Anita de vuelta a la escuela. Elena se sumergía en el trabajo, el cansancio físico un extraño alivio para el dolor que don Alejandro había incrustado en su alma. El nombre de él, un fantasma insistente, aún asaltaba sus momentos de silencio. Ella lo odiaba por la crueldad, por la duda, por la falta de fe. Pero, en la más cruel de las ironías, Elena percibía que a pesar de todo, una parte de ella aún lo amaba, y esa era su propia tortura. Lejos de allí, en la hacienda El Paraíso Dorado, Alejandro se sumergía en su propio infierno. La casa, antes un santuario vibrante, ahora resonaba con un silencio opresivo. Cada rincón, cada sombra, parecía gritar el nombre de Elena, el perfume persistente de las orquídeas, el brillo impecable del suelo pulido, el eco fantasma de su risa que jamás volvería. Pero la verdadera tortura llegaba con la noche. La enorme cama, fría y vacía, era un recordatorio cruel de su pérdida. Él se lanzó al trabajo con una furia ciega, transformándose en un hombre aún más severo, casi despiadado. Los empleados, aterrorizados, apenas se atrevían a respirar en su presencia. Doña Gertrudis, en cambio, parecía prosperar. Intentaba complacerlo, manteniendo todo impecable, pero su presencia lo asfixiaba. El brillo triunfante en sus ojos, cada vez que el nombre de Elena escapaba, era un veneno que lentamente le corroía el alma. La semilla de la duda, que había intentado aplastar con todas sus fuerzas, ya germinaba en su pecho. Alejandro revisitaba en su mente la mirada de Elena, la negación desesperada, la honestidad brutal, el mismo brillo genuino que él veía al hablar de sus sueños, en los momentos de profunda conexión. ¿Sería realmente posible forjar tanta sinceridad? La pregunta lo asediaba. Decidido a desentrañar la verdad detrás de aquella fachada, intensificó su observación. Pequeñas inconsistencias, antes ignoradas, comenzaron a surgir. Carmen, la joven criada que había sido amiga de Elena, vivía aterrorizada cerca de la gobernanta. Alejandro la llamó a su despacho con una calma que contrastaba con la tormenta en su interior. «Carmen, dime la verdad», le pidió, la voz suave, casi un susurro. ¿Cómo era la relación entre Elena y doña Gertrudis? La muchacha tembló, los ojos bajos. «A la gobernanta nunca le gustó Elena, señor. Tenía celos de cómo usted la trataba». «¿Y Miguel?» «No, señor, nunca». Carmen negó con la cabeza con vehemencia, la voz entrecortada. «Miguel es bueno, pero Elena... Elena solo tenía ojos para usted. Ella era discreta». El corazón de Alejandro se oprimió con una intensidad dolorosa. Despidió a Carmen, iniciando su propia investigación silenciosa, un laberinto de recuerdos y hechos. Recordó el robo. Gertrudis alegó haber notado la caja fuerte abierta, pero él estaba absolutamente seguro de haberla cerrado. ¿Cómo notaría ella la puerta de la caja fuerte abierta si no hubiera intentado abrirla? Una verdad monstruosa e innegable, un presentimiento gélido, comenzaba a dibujarse en su mente. La pieza final del rompecabezas surgió del lugar más inesperado. Tarde en la noche, en su habitación, voces alteradas resonaron desde el pasillo, rompiendo el silencio. Doña Gertrudis reprendía a Carmen por un error trivial, pero sus palabras llevaban un veneno mucho más profundo. «Inútil. ¿Crees que puedes engañarme? Yo me deshice de una mucho más astuta que tú. Una palabra equivocada, y tendrás el mismo destino que tu amiguita ladrona». La sangre de don Alejandro se heló en las venas. Abrió la puerta abruptamente. Doña Gertrudis se volvió, pálida de la impresión. Carmen se encogía, llorando convulsivamente. «Repite lo que dijiste», ordenó don Alejandro. La voz mortalmente tranquila, un presagio de furia contenida. La gobernanta tartamudeó, las palabras atrapadas en la garganta, en un intento fútil de negar lo innegable. Pero la mirada de don Alejandro, afilada como cuchilla, desveló la verdad detrás de su fachada. Allí, ante él, la culpa, el odio y la mentira se revelaban en cada rasgo. De repente, todo encajó con una claridad brutal. No eran necesarias más pruebas. La dimensión de su error lo golpeó con la fuerza de un rayo. Elena, su amada Elena, no lo había traicionado.
Él, sí, la había traicionado. Había destruido a la única persona capaz de amarlo, la única luz para iluminar su vida sombría, todo por sus propias cicatrices invisibles y un orgullo ciego y devastador. «Prepara tus cosas», le ordenó a doña Gertrudis, la voz desprovista de cualquier emoción, un hielo cortante. 10 minutos. Sal de mi casa y nunca más regreses. Nunca en toda su vida, doña Gertrudis había presenciado una furia tan gélida y absoluta de don Alejandro. Sin siquiera un murmullo, recogió sus pertenencias y se disolvió en la oscuridad de la noche. En el pasillo silencioso, a solas con la verdad, don Alejandro fue engullido por un tsunami de autoaversión, una fuerza que lo derribó de rodillas. Sus sollozos, profundos y convulsivos, no eran de tristeza, sino de una agonía pura y lacerante. La había llamado ladrona, la humilló, la expulsó de su vida. El rostro de ella, pálido, desfigurado por las lágrimas, se había convertido ahora en su más cruel y eterna obsesión. Cuando el sol nació al día siguiente, trajo consigo a un don Alejandro irreconocible, impulsado por una única e inquebrantable misión. Vendió un caballo, uno de sus bienes más valiosos, acumulando una pequeña fortuna. Dejó la hacienda al cuidado del capataz más antiguo y partió rumbo a la ciudad. No tenía la menor idea de dónde podría estar Elena, pero hizo un juramento silencioso e implacable. Movería cielo y tierra, voltearía el mundo de cabeza hasta encontrarla. Semanas se arrastraron en una búsqueda incesante, exhaustiva. Pensiones modestas, iglesias silenciosas, agencias de empleo abarrotadas. En ningún lugar, nadie parecía conocerla. La desesperación corroía el alma de don Alejandro, apretándole el pecho, y comenzó a temer lo peor. Un día, al borde de la extenuación, y casi sin esperanza, se dejó caer en una banca de la plaza para descansar. Fue entonces cuando un aroma familiar, dulce e increíblemente reconfortante, lo alcanzó. Olor a pinole y miel. Impulsado por esa fragancia, el corazón de don Alejandro se desbocó en su pecho. Siguió el rastro olfativo, y ahí, cerca del kiosco, ella estaba. Detrás de un pequeño puesto improvisado, vendiendo sus panes de una canasta. Estaba más delgada, el rostro surcado por el cansancio, pero de su postura emanaba una fuerza, una dignidad que él jamás había visto antes. Ella reía, una risa genuina, de algo que una clienta acababa de decir. Esa risa era la melodía más hermosa que sus oídos jamás habían escuchado. A su lado, la pequeña Anita, visiblemente sana y sonriente, ayudaba con las galletas. Por un largo y tortuoso momento, don Alejandro permaneció oculto, solo observando. Su corazón era un torbellino, una mezcla desgarradora de amor profundo y vergüenza abrumadora. La resiliencia de ella, la forma en que se había levantado de las cenizas, era algo magnífico, inspirador. Finalmente, con la garganta seca, reunió todo el valor que le quedaba y se acercó. Elena, el nombre, susurrado como una plegaria, cortó el aire de la plaza. Al oírlo, ella se giró de súbito. La sonrisa que antes iluminaba su rostro se desvaneció, sustituida por un choque paralizante. Sus ojos se abrieron, el semblante vaciado de color. Anita, asustada por el repentino cambio en el comportamiento de su hermana, se encogió detrás de ella. «¿Qué quiere?», preguntó Elena, la voz firme y controlada, pero la mano que sostenía un pan temblaba visiblemente. «Necesito hablar con usted», dijo él, la voz ronca, casi un susurro desolado. Clientes cercanos, atraídos por la tensión, observaban curiosos. «No tengo absolutamente nada que hablar con usted», respondió ella, girándose abruptamente hacia los panes, la espalda rígida, un muro de orgullo herido. La petición llegó como un susurro, casi un choque. «Por favor», imploró él, la palabra sonando extraña, casi forzada en sus labios. 5 minutos. Es todo lo que pido. Sé la verdad, sé todo sobre Gertrudis. Gertrudis. Ese nombre la congeló en su sitio. Elena se giró lentamente, los ojos clavados en los de él, una mezcla de dolor crudo y desconfianza profunda. «La verdad», disparó ella, la voz cargada de amargura,
no tiene el poder de restaurar mi honor. No va a borrar la humillación que sufrí, ni las palabras crueles que usted me lanzó. Lo sé, respondió él, la voz embargada, el corazón en pedazos. Nada, absolutamente nada, puede deshacer lo que hice. Fui un tonto, Elena, un hombre ciego por mi pasado y por mi arrogancia. No vine aquí a pedir su perdón porque sé que no lo merezco, vine a implorar. Sus ojos se humedecieron, pero Elena se negó a llorar. Las lágrimas no cayeron. ¿Implorar por qué? Ella cuestionó, la voz cargada de escarnio. ¿Para volver a ser su criada? ¿Para ser su consuelo en momentos de soledad y luego ser desechada cuando ya no le convenga? La honestidad brutal de esas palabras lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Él sabía, merecía cada sílaba. No, replicó él, la voz ahogada por la emoción. No es por eso. Vine a implorar por una oportunidad de reparar el daño, de cuidar verdaderamente de usted y de Anita. Él extendió el dinero, pero la mano de ella lo detuvo en el aire. No quiero su dinero, ella dijo. La voz se alzó, firme. No lo necesitamos. Estamos perfectamente bien por nuestra cuenta. Por primera vez en mi vida soy libre. Y esa libertad, Alejandro, no la puedes comprar. Ella estaba absolutamente en lo cierto. La ficha finalmente le cayó. El dinero jamás remediaría el daño. Solo la verdad y una humildad genuina podrían. Usted tiene razón, él afirmó, bajando la mano lentamente. Fui un arrogante por siquiera pensar que podría. Entonces, déjeme decirle lo único que realmente importa ahora. Él continuó, la voz firme a pesar del dolor. Te amo, Elena. Me rendí al amor por ti en el exacto momento en que te vi de rodillas en mi despacho. En esa posición humillante, demostraste más fuerza, más dignidad, que cualquier persona que haya conocido. Y fui un completo imbécil por haber desperdiciado todo eso. Las palabras la golpearon con una fuerza abrumadora. Era la declaración que ella tanto había soñado, pronunciada allí, en su tanta vulnerabilidad. Pero la herida, la herida era demasiado profunda. No puedo, ella susurró, meneando la cabeza, las lágrimas finalmente rompiendo la barrera. No puedo confiar en usted más. Usted me rompió, Alejandro. Entonces, déjeme pasar el resto de mi vida intentando juntar esos pedazos, él insistió, dando un paso adelante, sin importarle las miradas o los oídos curiosos. Déjeme probar cada nuevo día que el hombre que la ama es infinitamente más fuerte que el monstruo que un día la hirió. No me iré, Elena. Estaré aquí, en esta plaza principal, todos los días, hasta el momento en que usted, finalmente, crea en mí. Y él cumplió, fiel a su promesa. Todos los días, sin falta, Alejandro venía a la plaza principal. No se acercaba, jamás la presionaba. Solo se sentaba en un banco distante, una figura silenciosa, observándola de lejos. Era un ritual silencioso, casi un secreto a voces. Él compraba sus panes, siempre, pero no era solo por el dulce, era por el precio, siempre muy por encima del valor, un gesto puro de auxilio disfrazado en transacción. ¿Y la ciudad? La ciudad ya susurraba. Todos notaban al hacendado Alejandro, antes tan imponente, ahora un hombre fijo en la plaza, los ojos fijos en la vendedora de panes. Elena, al principio, intentó ignorarlo. Pero ¿cómo silenciar una presencia tan constante, una penitencia muda que parecía pesar sobre sus hombros? La pureza infantil de Anita fue el primer rayo que rompió el hielo. Él se ve tan triste, Elena. Él te ama de verdad, dijo ella sin filtros. Y, despacio, algo en el corazón de Elena comenzó a desmoronarse. Ella vio el cansancio profundo en su rostro, la pérdida de peso que denunciaba un alma en sufrimiento, la tristeza genuina que empañaba sus ojos. Ese ya no era el amo arrogante de la hacienda El Paraíso Dorado. Era un hombre destrozado, pagando un precio altísimo por un error que parecía imperdonable. 2 semanas. Fue el límite. Elena ya no soportaba más. Cuando la plaza se vació al caer la noche, ella caminó, directo al banco donde él,
fielmente esperaba. Don Alejandro se irguió en el mismo instante, el rostro súbitamente iluminado por una esperanza tan frágil como un soplo. «¿Por qué haces esto?», ella preguntó, la voz casi un hilo. La respuesta de él vino simple, directa, un susurro que llenó el aire. «Porque una vida sin ti no es vida, es solo existir. Prefiero mis días aquí en este banco viéndote de lejos, que la riqueza de mi casa vacía sin tu presencia». Elena lo escrutó, el corazón en un embate silencioso. La pregunta crucial pendió en el aire, cargada de todo lo que habían vivido. «Si yo te perdono, si yo te doy otra oportunidad, ¿qué me garantiza que el miedo no va a cegarte de nuevo?». Don Alejandro dio un paso al frente, y la piel de su mano al tocar la de ella estaba fría. «La única garantía que puedo ofrecer soy yo», él respondió, los ojos fijos en los de ella, buscando el alma. «El hombre que ves ahora no es quien te expulsó. Aquel hombre murió de arrepentimiento. Aprendí de la manera más dura que mi orgullo no valía nada ante tu amor. Pongo mi corazón, mi honor y mi futuro en tus manos. Haz con ellos lo que quieras. Solo dame la oportunidad de ser el hombre que mereces». En la vulnerabilidad pura de aquel pedido, en la crudeza de un sufrimiento que se revelaba sin máscaras, Elena finalmente vislumbró la verdad. Vio la redención. Vio un amor que, contra todas las probabilidades, sobrevivió a la más terrible de las tormentas. Un sollozo escapó de su garganta, y ella se rindió, buscando refugio en los brazos de él. Don Alejandro la acogió con la ternura de quien reencuentra un tesoro perdido y precioso, el rostro hundido en los cabellos de ella, susurrando su nombre repetidamente, como una plegaria de gratitud y alivio. Juntos, ellos regresaron a la hacienda El Paraíso Dorado, no más como patrón y empleada, sino como iguales, unidos por una nueva comprensión. Don Alejandro, con la dignidad de su transformación, se aseguró de hacer un anuncio público. Delante de todos los empleados, pidió perdón a Elena, con la voz firme y sincera, y la declaró, allí mismo, la futura señora de la casa. Un nuevo capítulo se abría, sellado por la valentía del perdón y por la fuerza de un amor redescubierto. La noticia de la boda resonó por todos los rincones. La unión entre el hacendado Alejandro y Elena, su extrabajadora y vendedora de panes, no fue solo un evento, se transformó en una leyenda local. Una historia de amor que se atrevió a desafiar todas las convenciones. Juntos, redibujaron su propia existencia. Alejandro, antes encerrado en sí mismo, descubrió la confianza, la levedad de la risa. Elena, por su parte, abrazó el perdón, permitiéndose un amor sin reservas. En la hacienda, el cambio era palpable. Gobernando uno al lado del otro, las decisiones de Alejandro se imbuían de la templanza de la compasión de Elena. La casa, antes un eco frío de soledad, se llenó de calidez, de vida, de un nuevo propósito. Exactamente un año después del enlace, un sonido diferente llenó los corredores, el llanto de un bebé. Mateo nació, trayendo consigo los ojos grises de su padre y la dulce sonrisa de su madre. 2 años más tarde, la familia se expandió con la llegada de Clara, de cabellos oscuros y un espíritu indomable, tan vibrante como Elena. La familia ahora estaba completa. Mientras tanto, Isabel, la hija de don Alejandro de su primer matrimonio, floreció. Se convirtió en una joven de inteligencia notable y bondad genuina. Para sorpresa de muchos, el amor la encontró en el gentil doctor Morales, un hombre que jamás la había olvidado. Pasaron los años. Una tarde soleada, Alejandro observaba la escena desde la galería. Allá abajo, en el jardín, Elena jugaba con sus hijos, sus risas mezclándose en la melodía más perfecta que él jamás hubiera escuchado. Él se acercó envolviéndola por detrás en un gesto de profunda familiaridad. Descansó la barbilla en su hombro, inhalando el perfume que tanto amaba, una mezcla de flores y dulzura. «¿En qué piensas?», preguntó Elena inclinando la cabeza hacia atrás, buscando su mirada. «Pienso en un hombre necio que casi perdió el mundo entero por orgullo ciego», susurró él, con la voz embargada por la emoción. «¿Y cómo le agradece a Dios cada nuevo día
por la mujer que tuvo la fuerza inquebrantable de perdonarlo y enseñarle a amar de verdad. Ella se giró en sus brazos, los ojos humedecidos, pero brillando con un amor incondicional. «Ese hombre necio ya no existe», dijo ella, con voz suave. «Yo solo veo a mi esposo, el padre de mis hijos, mi amor». Él la besó. No era un beso de pasión desesperada, sino de una paz profunda, duradera. Era la paz de quien finalmente encontró su hogar más verdadero en el corazón de otra persona. Alejandro la había perdido antes, una obsesión, un orgullo ciego, la creencia de que el dolor de una traición pasada justificaba su crueldad. Pero al verla renacer, fuerte e independiente en la plaza de la ciudad, el arrepentimiento y el amor le enseñaron la más dura lección de la vida. La historia de Alejandro y Elena permanece como un poderoso recordatorio. El verdadero valor de una persona no reside en su posición o en los errores de su pasado, sino en la capacidad genuina de perdonar, amar y, sobre todo, reconstruir. Las segundas oportunidades rara vez recuperan lo perdido. Ellas, a través del dolor y el arrepentimiento, nos forjan en la persona que siempre estuvimos destinados a ser. Si ya te suscribiste, que sepas que tu vida es verdaderamente bendecida. Pero, para ir más allá, existe un camino exclusivo. El hazte miembro, aquí al lado. Al unirte a nosotros, no solo accedes a un universo de historias exclusivas y profundamente envolventes, sino que también nos ayudas directamente a seguir creando contenido de calidad y a apoyar a mi familia. Existe, además, una forma de darnos una mano, rápida y totalmente gratis. Es un gesto simple. Desliza los comentarios a la izquierda, toca detener y luego en IPAR. Este pequeño movimiento, que toma solo segundos, tiene un impacto gigante. Hace que nuestras historias lleguen a muchas más personas que, como tú, merecen ser bendecidas por ellas. Si esta historia, de alguna manera, tocó tu corazón, por favor, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas narrativas que están por venir.